Hoy, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer, una jornada en la que los avances, los retrocesos y las cuentas pendientes en temas de igualdad de género van a estar en el centro de la agenda. Desde las 6 de la tarde, miles de personas van a marchar por la avenida 18 de Julio de Montevideo, pero también en ciudades y pueblos del interior, levantando consignas y reclamos a favor de los derechos de las mujeres. Uno de los lugares clave donde esos derechos se discuten y eventualmente se hacen realidad es el Parlamento. Y allí existe, hace más de 20 años, la llamada bancada bicameral femenina, un espacio que ha permitido que diputadas y senadoras superaran diferencias partidarias y alcanzaran consensos en torno a proyectos relativos a esta materia tan amplia, tan delicada. Sobre esa bancada, pero en general sobre la gestión en el Poder Legislativo, bueno, justamente hoy, Día de la Mujer, vamos a conversar con 4 parlamentarias. Vamos a hacer con ellas una puesta a punto de cómo viene ese menú, de dónde están los temas que todavía falta atacar. Hoy es una entrevista a 4 voces y voy saludando a quienes nos acompañan. La diputada Cristina Lustenberg del Frente Amplio, bienvenida. Muchas gracias, buen día a ustedes dos y a la audiencia, y en un día tan significativo. La diputada colorada María Eugenia Rosselló, también, buen día. Buen día, un gusto conversar con ustedes, con su audiencia. Realmente es un día muy especial y realmente es un gusto poder compartirlo con estas legisladoras. Y ahora al saludo a la diputada Betiana Díaz del Frente Amplio, buen día. Bueno, buenos días, un gusto estar acá. Y el último saludo es a la senadora Gloria Rodríguez del Partido Nacional, que se encuentra en Estados Unidos, en Nueva York. Realmente es un gusto comunicarme con todos ustedes y bueno, y con esta mesa tan interesante. Yo decía recién que hace más de 20 años que existe una bancada bicameral femenina. ¿Qué importancia le asignan a esa iniciativa? No sé si empiezan ustedes. No. Bueno, sí, la bancada bicameral femenina, como bien decís, tiene 20 años, se creó hace 20 años por la fuerza de algunas mujeres de todos los partidos políticos que allí estuvieron levantando la bandera del feminismo. ¿Se escucha? Sí. Están haciendo señas desde la cabina que no entiendo cuáles son. Ahora Conector. Sí, ahora sí, bueno, creo que superamos el inconveniente. ¿Se escucha ahora? Sí. ¿Sí? Perfecto. No, te decía que, como bien dijiste, hace 20 años se creó el fin de esta creación, de esta bancada bicameral, que en realidad es un espacio informal dentro del Parlamento porque no actúa como comisión, no está dentro de lo que es lo reglamentario en el Parlamento, pero la idea era justamente reunir a todas las mujeres allí representadas con el fin de trabajar en políticas, en iniciativas con perspectiva de género, y bueno, y como es un tema que nos debe unir a todas, y nos une en realidad a todas, esa fue la idea de la creación. Con el tiempo ha trabajado en grandes proyectos como la ley de cuotas, ha participado en algunas decisiones, ha impulsado, ha ayudado, como por ejemplo en este último tiempo en lo que fue la creación de los juzgados de género, que tanto se reclamaban de la Suprema Corte de Justicia cuando vinieron al Parlamento. Los juzgados de género, exacto, que vinieron a decir que no había recursos para poder crearlos. Bueno, la bancada bicameral femenina con algunas legisladoras de todos los partidos políticos se reunió con el presidente de aquel entonces de la Suprema Corte de Justicia a fin de crear los nexos interinstitucionales a fin de poder ser creados, y los mismos se están creando. O sea que ese es un espacio importante, es un espacio de unión, y bueno, y realmente nosotros tenemos mucho diálogo, más allá de que no haya una orgánica en sí en la propia bancada, pero es un lindo espacio para dialogar y para trabajar iniciativas que realmente son bien importantes. Hoy en el matutino La Diaria se señala que hace un año que no se reúne la bancada bicameral como tal. ¿Qué pasó? ¿Han encontrado otros ámbitos de coordinación? ¿Por qué se está dando eso? Sí, Romina, yo creo que es como también decía María Eugenia. Yo hoy leía una publicación que se hizo a 10 años de la creación de la bancada bicameral
Y creo que tuvo una coyuntura histórica muy importante en su momento, ¿no? Liderada por hoy la vicepresidenta Beatriz Arquimón, Glenda Roldán, Margarita Perkovich, senadoras que una coyuntura política muy especial del país generaron contra el asombro de sus propios partidos políticos ese espacio como fue la bancada bicameral. Yo creo que hoy, como dice María Eugenia, no es un ámbito que tenga una continuidad. Nosotros no es una comisión, una bancada que tenga una orgánica dentro de la estructura de funcionamiento del Palacio Legislativo, con la separación de las cámaras, y yo creo que siempre es un ámbito que suma, es desde mi visión. Si bien vamos a hablar de otras cosas que hay que profundizar, que no solamente basta con la bancada, si después no tomamos decisiones firmes, afirmativas en los ámbitos legislativos y en las comisiones permanentes, que tienen que ver desde la Comisión de Hacienda, tiene que ver con políticas de cuidado que tenemos que, de un sistema nacional integrado de cuidados a reforzar, como decía María Eugenia, tenemos que avanzar mucho más en hechos concretos sobre servicios de atención que, como bien marca la ley de violencia basada en género, también no tiene un presupuesto adecuado. Yo estoy liderando políticas, una ley de políticas de infancia y adolescencia, que acá la he trabajado con ellas dos justamente y con muchas legisladoras, que queremos que todo el sistema político, que no sea un tema solo de las mujeres al día de hoy. O sea, ese es. Está bien, pero si la bancada bicameral funciona, si tiene, digamos, una cierta regularidad, se convierte, digamos, en un motor, ¿no? Se convierte de algún modo en un impulsor, en una base. Sí. A ver, ahí lo que sucede un poco es justamente cuál es el compromiso después de los partidos políticos, ¿no? Y eso es parte de lo que nos pasa a las mujeres en las estructuras partidarias, que tenemos nuestros espacios muchas veces de género, o de discusiones que tienen que ver justamente con una agenda mucho más feminizada. Ahora, después la estructura en general de los partidos no toma esa agenda como parte de lo más relevante, y es parte de la lucha que reivindicamos hoy. Por eso los espacios como la bicameral, yo creo que son espacios que institucionalmente sirven. Lo cierto es que nosotros en el Parlamento tenemos una comisión de equidad y género. Bueno, esa era otra pregunta, ¿no? Sí. ¿En qué se diferencia una cosa de la otra? Bueno, la comisión es una comisión formal, integrada por todos los partidos, es una comisión que trabaja, que tiene una agenda. Que tiene hombres, además. Que integran hombres, pero digo... Sumarón, actualmente. Actualmente preside Walter Cervini del Partido Colorado, y realmente ha funcionado en muy buenos términos la comisión hasta ahora. De hecho, nosotros ahí tenemos algunos proyectos a estudio con una perspectiva de género, obviamente, y a mí me parece que lo importante es entender justamente que si bien los espacios se pueden crear, a veces terminan siendo un poco virtuales, ¿no? Es decir, ¿cómo se traduce después lo que trabajamos en esos espacios a una agenda cotidiana para que la lucha por un parlamento más justo, una política con más mujeres, no termine siendo, bueno, ¿no? Ese espacio como una parte de una museificación de la lucha feminista y ta. Para cerrar esta primera ronda... Yo vengo integrando la bicameral femenina desde muchos años. Incluso participé antes de asumir como diputada. La bicameral femenina es una herramienta muy, muy importante de un compromiso de mujeres de todos los partidos, porque más allá de lo ideológico partidario, a estas mujeres las unía un único sentir: trabajar por los derechos de todas las mujeres. Lamentablemente, es cierto, yo hace más de un año, tengo entendido, no sé, pues yo no estoy participando de forma activa en la bicameral femenina, que no nos reunimos. Y eso en un día como hoy nos tiene que llevar a meditar, a la autocrítica de todas, el por qué no avanzamos en la bicameral femenina, una herramienta de un poder único para todos estos proyectos que estamos presentando, porque si las mujeres estamos unidas, más allá de los partidos políticos, somos más fuertes. Y la bicameral femenina fue creada con ese propósito. Hoy, lamentablemente, la bicameral femenina, y que me perdonen mis colegas, no tiene la fuerza que años atrás
cuando aquellas mujeres que dejaron todo en la cancha para crear esa herramienta dentro del Parlamento. Miren que no les resultó nada fácil. Cuéntenos el motivo de su presencia en Estados Unidos, en Nueva York, concretamente. Sí, me encuentro en la reunión de parlamentarios, en la sesión de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer, justamente para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, a través de las tecnologías, incluir en este proceso de decisión. Realmente jornadas muy intensas, pero muy ricas para nuestro aprendizaje y, bueno, tocando un tema sumamente importante, porque todos somos conscientes de las existencias de las barreras de género, que no son obstáculos ni invisibles ni triviales, son impedimentos reales que lo vivimos, que lo palpamos y que se traducen en estas brechas que generan más desigualdad y enfatizan estas situaciones de disparidad. Y cuando hablamos en la presentación, en el día de ayer, mencionamos que Uruguay es uno de los países más desarrollados de la región respecto al gobierno digital. Si hablamos de la TICS, del comercio electrónico, pero no podemos dejar de reconocer que existen otras brechas que hacen que se presenten las desigualdades, y una de ellas es la brecha de género, y abordamos de considerar la intervención de las sesiones de forma híbridas, que le brindan la oportunidad, principalmente a las mujeres. Nosotros hablamos de las mujeres jóvenes, mujeres con niños pequeños, personas que con problemas de discapacidad, mujeres que han asumido la responsabilidad familiar. No podemos desconocer que en nuestro país se desarrollan sesiones de 14 y hasta 18 horas, lo que lleva a que las mujeres estamos alejadas de nuestros hogares. A ver, permítame, a ver si entiendo lo que está señalando. Está hablando de la posibilidad de que en un parlamento las legisladoras intervengan en comisiones o intervengan en sesiones de los plenarios desde sus casas, de manera remota. De forma híbrida. Pero no hablamos las legisladoras, sino que se realicen sesiones de forma híbrida para brindar otras oportunidades. Uh-huh. Y vuelvo a reiterar, en nuestro país las sesiones generalmente, o una interpelación, son extensísimas. ¿Y por qué muchas mujeres, madres, mujeres jóvenes o mujeres que tienen otras responsabilidades, bajan los brazos y dicen, no, esto realmente me aleja totalmente de otros quehaceres, de otras responsabilidades? Dar la oportunidad a esas mujeres que realmente están preparadas, porque acá muchas veces, las mujeres están reclamando porque son mujeres. No, estamos hablando de esas mujeres que quieren estar, mujeres que están preparadas, pensando en las que vienen, en las más jóvenes. Interesante, ¿no? Interesante, quizás inesperado, en el punteo que teníamos previsto, que la discusión, el recorrido por asignaturas pendientes arrancara nada menos que en el propio Parlamento, digamos, ¿no? Y en las posibilidades que tienen o no de participar, por ejemplo, mujeres jóvenes. En esto que estaba comentando la senadora Rodríguez, ¿qué dicen ustedes, colegas de ella? Sí, yo... buen día, Gloria. Siempre es un Buenos gusto. días. Con Gloria también hemos compartido algunas áreas de trabajo, en particular
en mantener la política pública intersectorial sobre la prevención del embarazo no intencional en las niñas y adolescentes, lo cual nosotros siempre creemos que la mejor política pública de redistribución de género es con hechos concretos y leyes concretas. Y yo le quiero decir a Gloria que sí, que puede ser una situación, pero no es el problema más grave que podemos tener las mujeres con el teletrabajo. O sea, las mujeres en este país precisamos, y a nivel político tenemos unas coyunturas mucho más graves. Fíjense que 1 de cada 2 mujeres en nuestro país está por fuera del mercado del trabajo, Miriano y Romina. O sea, cuando uno ve y releva los datos de la encuesta de hogares, la situación de las mujeres, no hay política de redistribución si las mujeres no tenemos autonomía económica y servicios de cuidado que garanticen cuidados cuando, después de políticas de salud sexual y reproductiva fuertes, elegimos tener hijos. Tenemos que tener servicios de cuidado para niños, niñas, para familiares, para personas en situación de dependencia que están bajo nuestro cuidado, porque 2,5 veces más de nuestro tiempo de las mujeres en comparación con los varones está destinado al trabajo no remunerado. Y después, la diputada Lustenberg le da un contexto mucho más amplio a este tema, ¿no? Es mucho más amplio porque la forma híbrida de intervenir, por ejemplo, en una sesión del Parlamento. Y después eso se refleja en hechos concretos que tiene el Uruguay. El Uruguay, después de las elecciones del 2019, después de 2 veces de la ley de cuotas, ocupamos el lugar 101 de un total de 188 lugares en la clasificación mundial de mujeres en el Parlamento. O sea, realmente tenemos una muy baja participación y después de estas elecciones no llegamos a tener un 20% en ambas, haciendo el promedio de ambas cámaras. Mientras habla la diputada Lustenberg, a su lado, María Eugenia Rosselló asiente, como que está en esa misma línea. Sí, yo comparto plenamente la visión de Cristina. Hola Gloria, no te había saludado. Hola. Buen día, ¿cómo estás? También reconozco lo que dice Gloria, pero a mí me parece que las mujeres no llegan a la política, no están en los lugares de poder en política porque, como decía bien Cristina, no se le dan las posibilidades porque realmente no tienen tiempo, y la política es una actividad muy ingrata en ese sentido porque comienza todo tarde, sabemos cuándo empieza y no cuándo termina, y una mujer que está sobrecargada con esas tareas de cuidado, ¿en qué momento puede ir a militar para estar en una lista? Porque para estar en una lista política hay que estar militando, y para militar se requiere tiempo y dejar de lado muchas cosas y mucha ayuda en su entorno, que cuando no la hay se dificulta. Entonces yo soy muy crítica a la hora de tratar de imponer normativas para dar soluciones sin antes no solucionar el problema de fondo, ¿no? Porque bueno, estamos hablando de que tiene que haber paridad. Sí, obviamente que tiene que haber paridad, pero ¿estamos en condiciones de que haya paridad? Las mujeres de Uruguay ¿pueden realmente estar activamente participando en política? Ahí es como el huevo y la gallina, ¿no? Es como que poner el bueye por delante de la carreta, y no es así. Primero tenemos que trabajar en ese cambio cultural que debemos hacer como sociedad, trabajar en conjunto, el gobierno, los empresarios, la sociedad civil en su conjunto, para realmente pensar en medidas eficientes y que tengan impacto positivo. Porque si no es lo mismo que la nada. Yo voy a discrepar, pero no con María Eugenia, sino con el planteo de esto de cómo participan las mujeres. Y discrepo porque en realidad no entiendo que ninguna medida que tienda a reforzar la presencia de las mujeres en la esfera privada y no pública, que es parte de lo que genera el teletrabajo, sea algo positivo para la participación de las mujeres en política. Y de hecho, en realidad hay varias de estas iniciativas donde se pone, por ejemplo, el trabajo en remoto, el trabajo a distancia, como algo que termina siendo beneficioso, en realidad termina generando mucho más opresión sobre la vida de las mujeres. Porque yo, por ejemplo, soy una madre que está pasando un puerperio, y entonces me convencen de que es mejor para mí, en vez de extender mi licencia, pues si lo que quiere darme mi empleador es licencia, que me dé licencia maternal, no que me haga trabajar más tiempo con un bebé que está lactando, con la demanda que tiene, ¿no? Y esas situaciones de teletrabajo, esas situaciones de relegarse a la esfera privada, invisibilizan violencias de todo tipo que vivimos las mujeres en nuestras vidas, que tienen que ver con la autonomía
en los procesos de toma de decisiones que tienen que ver con el destino que elegimos para nuestra vida cotidiana y para nuestro futuro, y también con violencias que muchas veces cuando no salimos, ¿no?, a la esfera pública no podemos hacer visibles. Entonces mi principal discrepancia está ahí. Senadora Rodríguez, le escuchamos a usted, así Sí. cerramos esta parte de la mesa. Sí, perfecto. Acá cuando hablamos de la participación híbrida, un encuentro de parlamentarios, nos manejábamos del trabajo parlamentario en las sesiones y no de forma permanente, sino contar con esa oportunidad. Que son muchas las dificultades que tenemos que abordar para encarar un avance realmente de la participación política de las mujeres, obviamente que sí, pero tenemos que ir sumando, porque si no nos vamos quedando por el camino, porque estas discusiones que no solamente los 8M las realizamos, sino que es frecuente entre nosotras, y sí, cada una tiene un punto de vista diferente, pero que terminamos todas pensando en lo mismo. Las mujeres no tenemos la participación, no tenemos las oportunidades que realmente estamos reclamando. Y esta participación híbrida es importante, no vamos a decir que se debe de instalar de forma permanente, pero como excepciones, por supuesto que nosotros estamos totalmente de acuerdo, y el acceso a la internet, a estas comunicaciones en Uruguay, realmente, felizmente, el gobierno digital, estos accesos, llega a todos, pero el buen manejo de los mismos no es el manejo adecuado. Les propongo que hagamos una pausa por acá y retomemos. Sí, pero quiero dejar algo planteado, que también lo hablamos. ¿Sí? El ciberacoso es fundamental. En este día debemos de abordarlo. El ciberacoso, que hoy golpea muchísimo y principalmente a las mujeres políticas. ¿Y forma parte de la agenda que están debatiendo allí en Nueva York? Sí, por supuesto que sí. Ya volvemos a esta entrevista a cuatro voces en el Día Internacional de la Mujer. Nos acompañan la diputada Cristina Lustenberg del Frente Amplio, la senadora Gloria Rodríguez del Partido Nacional, la diputada Betiana Díaz del Frente Amplio y la diputada María Eugenia Rosselló del Partido Colorado. Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, la entrevista central recibe a cuatro políticas que han integrado la bancada bicameral femenina, pero que sobre todo trabajan en asuntos vinculados con la equidad de género. ¿Qué implica impulsar estas iniciativas en un poder legislativo con mayoría de hombres? ¿En qué asuntos han alcanzado consensos? ¿Qué asignaturas están pendientes? La charla es con Cristina Lustenberg del Frente Amplio, Gloria Rodríguez del Partido Nacional, Betiana Díaz del Frente Amplio y María Eugenia Rosselló del Partido Colorado. ¿Romina? Sí, a ver, ¿qué asuntos creen que están en el debe ustedes? ¿Por dónde tienen que ir las prioridades de agenda en cuanto a temas que ustedes tengan que tratar en el Parlamento, incluso como políticas públicas, ¿no? ¿Dónde ponen el foco? En el primer bloque quedó esbozado un gran punteo, pero a ver. En primer lugar... pónganse auriculares así, escuchan a Gloria Rodríguez también, pero sí, Betiana. En primer lugar, yo creo que el gran debe, y esto es parte de cómo vamos las discusiones, tiene que ver con el financiamiento de las políticas públicas. Uno puede generar marcos normativos, ahora si después no tiene financiamiento para poder implementarlos y seguirlos, es imposible que la cosa cambie. Y es parte de lo que hemos logrado articular con otras legisladoras, por ejemplo, en el caso de la implementación de algunos juzgados especializados, cuando tuvimos la discusión de la eliminación o no de los juzgados multimateria. Ahora, por ejemplo, para que tengan una idea, ¿no? El programa Tobilleras tiene gran parte de su financiamiento en Fondo COVID, que no es financiamiento permanente. Esto lo venimos reclamando también. Por el otro lado, el ministro del Interior dice que sobran tobilleras en Uruguay. Lo dijo cuando anunció aquel
plan de seguridad dijo que estaban tenía un sobrante de tobilleras en el Ministerio del Interior. Y después tenemos una realidad que no condice con esas cosas, ¿no? Entonces, evidentemente acá lo que nos falta es como la integralidad en la institucionalidad para poder abordar. Tenemos desde MIDE, desde el Ministerio del Interior, desde los diferentes espacios. Ahora, lo que está faltando ahí es un impulso en financiamiento. ¿Qué dice María Eugenia Rosselló? Sí. Respuesta rápida para seguir después. Sí, comparto plenamente que hay un problema de financiamiento. Hay un problema en el Parlamento que aprobamos leyes sin tener el financiamiento para esas normativas que se van a aprobar. Pasó con la ley de violencia basada en género que se aprobó en el 2018 y no tuvo los recursos suficientes para ser ejecutada en su totalidad, y luego eso ocasionó varios inconvenientes. Yo he sido muy crítica con eso y soy muy crítica con eso. Yo creo que sí, faltan recursos. Yo creo que lo que hace falta es impulsar políticas que sirvan para derribar las brechas sociales que siguen existiendo entre hombres y mujeres y que no permiten que logremos tener una equidad de género como corresponde, mientras haya mujeres que sigan ganando menos que los varones, mientras haya mujeres que tengan que seguir estando trabajando en su casa, cuidando a adultos mayores, a niños o a discapacitados, mientras el hombre puede salir a hacer su vida personal y laboral. Mientras sucedan ese tipo de cosas, no va a haber equidad, y las políticas, los políticos debemos trabajar con compromiso de impulsar esas políticas que sirvan para derribar esas brechas, impulsarlas y que se puedan realizar, ¿verdad? Que sean eficientes y que tengan impacto positivo en la sociedad, porque realmente es fundamental. Seguimos ahora con Gloria Rodríguez, que estaba tratando de intervenir recién. Sí, porque me quedé un poco colgada del encuentro que estamos llevando acá en Nueva York, porque la consigna de Naciones Unidas es la innovación y el cambio tecnológico, la educación en la era digital para el logro de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. Basado en esa consigna trabajamos, y lo que quería agregar brevemente, que estas dificultades sobre las tecnologías van más allá de que se cuente o no que se acceda a las conexiones en los hogares. Y quería decirles que en investigaciones que se realizaron, estuve buscando, sostienen que la inteligencia artificial hereda los criterios de discriminación humanos. Y no podemos olvidarnos aquel episodio del 2014 de Amazon, que para agilizar los procesos de contratación y de recursos humanos, creó un algoritmo que valoraba la idoneidad de quienes se presentaban según si cumplían con un determinado perfil requerido o no. Y la máquina identificaba y personalizaba a los candidatos basándose en lo que habían aprendido, que incluían en los currículos las palabras en femenino: ingeniera, abogada, científica, etcétera. Inevitablemente, la mayoría de los contratados resultaron siendo hombres, y ahí saltó la alarma. Estábamos en la pregunta a las integrantes de la mesa sobre qué entienden ellas que está faltando, ¿no? Faltaba la respuesta de Cristina Lutzenberg. Sí, yo creo que el problema es mucho más grave. No desconozco la importancia que tiene el ciberacoso, o sea, para las mujeres políticas, que es una forma de expresión en las redes. O sea, Betiana y otras mujeres también lo han expresado hasta judicialmente, esa expresión, que es una forma de machismo y nos amordaza. Basta ver nuestras redes, cómo es una forma de expresión muy también, muy desmoralizante y amenazante el acoso que recibimos las mujeres. Pero creo que yo, como mujer política, representando una fuerza política de izquierda y queriendo que un país consolide su democracia con una igualdad que tengamos las mujeres de participación en los espacios de decisión política, no solamente en el Parlamento, sino en todos los lugares, y el Uruguay tiene deudas graves. No podemos tener, como yo digo, la pobreza concentrada sin políticas públicas fuertes, con presupuesto destinado para que las mujeres hoy y los niños es donde tengan las mayores vulnerabilidades concentradas, con las cifras que tenemos hoy de violencia basada en género, que las mujeres no Ayer tengamos... hay un tema clave que es el tema de la autonomía económica, ¿no? Para Por mí ejemplo, es clave, Romina. ¿cómo lo ven concretamente? ¿Cómo se baja a tierra ese tema en cuanto a posibles soluciones o medidas que habría que tomar
desde el Parlamento, desde las políticas y públicas. eso tiene que ver con políticas de empleo que sean afirmativas, con presupuestos donde permitan que las mujeres tengan posibilidades. No hay desarrollo de las mujeres sin autonomía económica, y para tener autonomía económica no todas tenemos las mismas oportunidades, y eso el Uruguay hoy lo tenemos que decirlo con claridad. Por eso estamos de los países que... Pero por eso digo, pero ¿por dónde empezamos, digamos? ¿Por dónde empezamos? Con un sistema nacional integrado de cuidados fuerte, con licencias parentales que quedaron ancladas en el año 2018, y realmente tenemos que aumentar. Acá hay estudios de la Facultad de Ciencias Sociales, de Karina Batean y Natalia Yenta, Valentina Perrota, que han demostrado, evaluado el impacto que el Uruguay avanzó en licencias parentales y el debe que hoy tenemos para avanzar, haciendo estudios de lo que otros países más avanzados, con políticas que garanticen empleo clarísimo para las mujeres con sistema de cuidados. Pensemos hoy, una mujer tiene un hijo, cuando decide tenerlo, porque eso es una cosa que el Uruguay sí ha tenido y ha mantenido, y eso ha sido una lucha histórica, y que se ha mantenido políticas de salud sexual y reproductiva para que tengamos la capacidad de decidir si queremos tener hijos y en qué momento. Pero cuando se decide eso, no puede estar solo determinado por la capacidad de bolsillo que tengamos nosotras, y cuando, imagínense, después se nos termina la licencia parental, para tener, y tú, Romina, en particular, y también yo creo Emiliano lo vive como un hombre que realmente participa en los cuidados también de su familia, las dificultades que eso genera si no tenemos una redistribución de los cuidados con servicios que sean, si no tenemos escuelas de tiempo completo, por ejemplo, de 8 horas, que es una propuesta que desde mi sector y de Frente Amplio queremos que sea incorporada para un presupuesto para el quinquenio próximo, si no tenemos centros de educación inicial, que ese tránsito de cuando se nos terminan las licencias parentales y nos tenemos que reintegrar, porque tenemos ese derecho a poder compatibilizar nuestro desarrollo profesional, laboral, con centros de cuidados, tienen que ver cuánto sale un centro de educación inicial para un niño de meses o una niña de meses en un centro de educación privada, cuando los CAIF, han tenido mucho impacto, he trabajado muchísimo, todas las que estamos acá en políticas de infancia y nadie desconoce el rol, empiezan a tener posibilidades para algunas personas y para algunos grupos a partir del año, y a veces cuidados que son de 4 horas, que no permiten compatibilizar el trabajo, generalmente son de 8 horas, más los traslados, con los cuidados. O sea, hay cosas concretas que las mujeres tenemos que legislar para que podamos estar garantizadas. Y ni hablemos de la baja participación política, porque yo soy un sector que lo lidera una mujer, y la mayoría de los sectores los lideran varones, y eso que el Frente Amplio ha tenido el año 2000, corregime Betiana, 2019 tomamos la decisión política de tener una decisión, confección paritaria en nuestras listas, pero estamos muy lejos hoy. ¿Qué dicen las demás? Porque veo que cuando habla una, en general, hay coincidencia. Hemos tenido discusión también, por suerte, ha habido debate, pero hay asuntos en los que claramente están todas de acuerdo. ¿Qué más? ¿Qué otros temas agregan en esto de los debe? Puntualizar algo. El año pasado, en la rendición de cuentas, se le asignó al Ministerio de Trabajo 2 partidas por $1 millón repartidos en el año 2023 y 2024, más o menos. Esos son para estudios de prospectiva sobre el mercado laboral. Fue cuestionado por la oposición en su momento, pero lo que voy es, hay un proyecto que está a estudio en la Comisión de Equidad de Género, que es sobre el impacto de la brecha salarial, ¿no? Que siempre está en torno al 30%, es decir, las mujeres siempre estamos como un 30% abajo de lo que cobran los hombres por la misma tarea. Si nosotros no conocemos efectivamente cuáles son las características y los problemas que tienen las mujeres en Uruguay, a la hora de acceder al mercado de trabajo, a la hora de pensar en algunas cosas que incluso mencionaba Gloria hoy, que tienen que ver con una visión mucho más interseccional de lo territorial, de lo racial, de la formación académica, del acceso a educación. Bueno, es muy difícil diseñar soluciones que sean efectivas. Y esto lo hemos visto en realidad, ¿no? Es decir, nosotros no podemos salir a pensar en políticas de empleo sin saber dónde tenemos concentrado el problema, y además sin tener políticas fuertes de capacitación para las mujeres. Porque muchas veces las políticas que son ultra focalizadas para atender una problemática concreta terminan reproduciendo ciertos niveles de desigualdad. Pues si yo te capacito para que lo único que sepas hacer es ser auxiliar de venta, que es muy bueno porque por lo menos es una...
probablemente después tengas dificultades para acceder a un mejor empleo que te permita tener otras herramientas a la hora de decidir cómo querés vivir tu vida. Entonces, evidentemente, yo creo que ahí tenemos, sí, un compromiso por parte del Parlamento de trabajar en este proyecto que presentó el Frente Amplio, que está en la Comisión de Equidad y Género, y que sería bien interesante. María Eugenia Rosselló, ¿qué pone, qué prioriza en esa lista? Sí, yo comparto, yo creo que es un tema, compartimos las cosas que decimos, digo, más allá de las discrepancias que podamos tener políticas por obvias razones, digo, compartimos el fondo del asunto porque es un tema que nos une y justamente con estas legisladoras que comparto Messi, con Gloria, digo, lo conversamos siempre y por lo general siempre estamos de acuerdo en las cosas que planteamos, por suerte. Yo creo que sí, hay que fortalecer el sistema de cuidados, es fundamental, porque es como decía Cristina, digo, de nada sirve impulsar iniciativas si por el otro lado, digo, no se pueden no se pueden cumplir a cabalidad, digo, si la mujer tiene que dejar de trabajar para cuidar a sus hijos en la casa porque no tiene cómo pagar un colegio privado para poder ir a trabajar las 8 horas, es muy complicado poder incluirlas y poder derribar esas brechas. Las políticas tienen que estar pensadas en la realidad del trabajo de hoy en día y de las familias de hoy en día, y eso no es lo que ha pasado, no es lo que está pasando. Muchas veces impulsamos iniciativas que son como formas de parches a situaciones puntuales, pero que no estamos solucionando el problema de fondo, y es a donde yo voy y siempre digo, no podemos poner el buey por delante de las carretas, todo lo contrario, digo, tenemos que pensar en la solución real para que luego esas políticas que sí, que son muy buenas, puedan surtir su efecto y realmente tener un impacto positivo en lo que nosotros queremos, que es derribar esa desigualdad y lograr esa equidad de género que tanto buscamos y que hemos avanzado durante muchos años, pero nos hemos quedado estancadas, porque la ley de cuotas funcionó muy bien en su momento, pero ahora ya no tiene su efecto. Todas las trampas. Ya tenemos, entonces ahí están digo, hablando de la política, concretamente. Exactamente, es un ejemplo, ¿no? Pero digo, hemos tenido grandes avances. El Uruguay desde principios del siglo XX, bueno, con el influjo del vallismo, tuvo iniciativas, tuvo cambios que nos ha puesto a la vanguardia. Luego tuvimos algunos otros más, luego de que retomamos la democracia, pero digo, nos hemos quedado estancados, y eso también hay que hacer una autocrítica en todo el sistema político, que somos quienes tenemos que trabajar en estas políticas y de algún modo generar, que se puedan lograr, ¿no? Pero algún ejemplo concreto que esté faltando en la lista que hasta ahora hemos escuchado. Y bueno, pasa que más o menos es por ahí, digo, fortalecer el sistema de cuidados es fundamental, porque por ahí parte todo. Senadora Rodríguez, ¿usted agrega algo más? Sí, que coincido con mis colegas que el Uruguay tiene un debe con las mujeres. Nosotros hoy estamos trabajando con proyectos, con presupuesto. No podemos, el hecho es de reclamar sin propuestas claras, con proyectos que se convierten en ley y luego no se cumplen y se termina en letra muerta. Hay un ejemplo, cuando votamos, porque digo votamos porque yo apoyé cuando se presentó el proyecto de ley de violencia doméstica. Y acá la participación, es necesario la participación activa de los gobiernos. Y hoy se está trabajando con una participación activa del gobierno, con una mirada hacia las mujeres, una mirada a esas mujeres con hijos. Hoy, felizmente, no es lo mejor, no es lo ideal de que las mujeres terminen viviendo en un hogar. Por ejemplo, hoy se cuenta con 2 hogares, uno de ellos es el hogar El Hornero, para mujeres con hijos, que se las prepara para el egreso, que eso es lo sumamente importante. Estamos hablando de hogares para mujeres que sufren violencia doméstica, de eso violencia doméstica. Hoy las mujeres tienen esa contención, pero no solamente la contención, sino que se las prepara para un egreso, y eso es lo fundamental. Pero no quiero olvidarme de las mujeres negras, que encuentran serias dificultades, no solamente en el ámbito político. Hoy soy la única mujer negra titular, tenemos que meditarlo, el por qué. Mujeres negras preparadas, por favor, sobran, pero el hecho de ser mujer y negra, nosotros hoy
se cuenta con una división de políticas públicas para los afrodescendientes, de promoción para los afrodescendientes, con presupuesto propio. Nosotros tenemos que trabajar en estos proyectos y negociar, y que tiene que ser por unanimidad, que todos los políticos y políticas nos tenemos que comprometer de contar con presupuesto propio. De lo contrario, los debates terminan siendo estériles porque no contamos. Y si no contamos con presupuesto propio, pues no podemos avanzar. Porque es así. Nosotros tuvimos las dificultades en el periodo pasado, con las tobilleras, muchísimas dificultades. Pero eso lo logramos salir juntas, sin ese componente ideológico partidario, de decir, bueno, en mi gobierno se hizo tal cosa, en el gobierno anterior no se hizo, no. Acá las mujeres tenemos que estar comprometidas y trabajar unidas, porque de lo contrario, si cada una de nosotros, cada una tiene su perfil, por algo estamos en partidos diferentes, pero en estos temas tenemos que estar unidas, porque se aprovecha esas debilidades y las mujeres que no se llega a un consenso, que no logramos coincidir. Y vuelvo a reiterar, la bicameral femenina es un ejemplo, y de eso podemos hablar con las históricas de todos los partidos. ¿Cuál es la mirada que tienen hacia el funcionamiento actual de la bicameral femenina? Tenemos que hacernos una autocrítica. Ya volvemos al abordaje de estos temas. En el Día Internacional de la Mujer estamos en este horario hoy en Perspectiva dialogando con 4 parlamentarias. Nos acompañan concretamente María Eugenia Rosselló del Partido Colorado, Gloria Rodríguez del Partido Nacional, Betiana Díaz y Cristina Lustenberg del Frente Amplio. Recién yo les preguntaba lo de que está en el debe, ¿no? Y abordábamos el tema como más en general, ¿no? Pero ahora, ustedes concretamente, cada una de ustedes está trabajando en iniciativas puntuales donde contemplan distintos aspectos en torno a que promuevan la igualdad de género. ¿Podemos profundizar? ¿Pueden contar brevemente a ver en cuál están trabajando y por qué entienden que ayudaría entonces en esto de la igualdad de género? Sí. Bueno, nosotros con María Eugenia particularmente compartimos la Comisión de Equidad y Género. Nosotros ahora estamos abordando un proyecto que durante mucho tiempo estuvo en el Parlamento y sigue estando. Nosotros retomamos la iniciativa, que es la Ley de Talles, que tiene sí una perspectiva de género, pero una perspectiva que viene a cuestionar también los niveles de desigualdad en el acceso al ejercicio de un derecho, que es el derecho a la vestimenta. Y también hay una iniciativa de María Eugenia, que es el de canasta menstrual, sí, que lo hemos hablado muchas veces. Ahora hay una iniciativa de la senadora de la Ventura también. Es decir, es un problema que está en el debe, que está a estudio y que en realidad ha tenido una y otra vez, bueno, como esa intención de presencia en la agenda parlamentaria. Y con estos 2 proyectos pasa puntualmente la misma, es decir, no es la primera vez que se presentan este tipo de iniciativas. A ver, ¿de qué se trata, por ejemplo, claro, María Eugenia? Sí, el proyecto que presentamos en el 2020 trata de incluir en la tarjeta Uruguay Social, que la reciben aquellos hogares de extrema vulnerabilidad, una partida dineraria por año de 1.200 pesos para que las mujeres que integran, las personas menstruantes que integran esos núcleos familiares, puedan acceder a los productos de higiene menstrual, en este caso toallas de higiene menstrual. Y acá lo que sucede es lo que se llama la pobreza menstrual, ¿no? Que afecta a mujeres y niñas y adolescentes en todo el mundo, ¿verdad? Y eso refiere a cuando no se tienen los recursos para poder acceder a estos productos y las consecuencias que esto trae, el impacto que esto trae en su vida cotidiana cuando se enfrentan a esta situación de estar menstruando y no tener los productos adecuados para poder asearse, ¿no? Para poder estar cómodas. Y lo presentamos en el Parlamento, está la Comisión Especial de Población y Desarrollo, se estudió, se fueron delegaciones a hablar sobre el tema, se hizo un informe del MEF por parte de 2 técnicas, el cual arrojó como que era un poco complicado de implementar por aquel entonces por la tarjeta Uruguay Social. Yo creo que ha pasado el tiempo ahora, hay una APP, yo creo que es momento de volver a retomar el tema
cosa que ya se lo he planteado el ministro Martín Lema, el cual comparte la iniciativa, como también la compartió el entonces ministro Pablo Bartol, y de que Uruguay avance en este tema y que le dé a estas mujeres, a estas niñas, adolescentes y mujeres, la posibilidad de menstruar dignamente, porque realmente es una realidad muy triste que estas mujeres no puedan atravesar la menstruación de forma digna. Además, las aleja de su vida social, las aleja de ir a la escuela, de ir al liceo, de ir a trabajar, porque imagínense las mujeres que pasamos por esta situación, lo que se debe sentir el hecho de menstruar y no poder estar de forma higiénica, ir ¿no? al liceo, ir a trabajar, salir de la vida pública. Cuando ¿no? lo planteé en la es muy campaña, no sé impactante. si ustedes se acuerdan, fue un motivo. Claro, vos planteaste la reducción del IVA, cosa que está bien también. Y que sea universal. Claro, son complementarios. Son complementarios, ¿no? Porque pero fue claro, muy criticado, o sea, son cosas culturales que no están aceptadas. Me han o sea, dicho por de eso hay todo, que a mí hacerlo, o también. sea, sí. bueno, no sé si me Sí. toca a mí. No, porque está quería bien. hablar de quería hacer una Comparto, ¿no? puntualización de Lo que quería decir las es que iniciativas. comparto ese planteo original de Cristina en su momento de la reducción de IVA, porque también eso forma parte de la desigualdad que hay entre los hombres y mujeres, pues las mujeres menstruamos durante 4 décadas casi, 467 veces. cada vez más acá está más vieja, y tenemos que adquirir esos productos y realmente tienen un precio muy elevado. Entonces, todas las mujeres que estamos en edad de menstruar tenemos que todos los meses comprar esos productos que tienen un costo elevado, y encima de que ganamos menos, tenemos esa sobrecarga mensual de la compra de esos productos que, según la mujer y la variación del flujo que tenga, es los productos que tenga que adquirir. Entonces digo, forma parte de algo que nosotros consideramos que es desigual para los hombres y las mujeres, y sería muy bueno también trabajar en esa línea de la reducción del IVA, pero que eso incluya a todas, ¿no? Mi propuesta incluye a un grupo específico que son las más vulnerables, que realmente no tienen acceso en este momento. ¿Por dónde va la diputada Lustenberg? Y yo quiero destacar, entre todas las cosas que comparto, que nosotros tenemos en el Parlamento, y desde el año 2018, ¿no? Y si bien lo reformamos en esta legislatura y esta discusión en la Comisión de Población y Desarrollo, yo hablé con el presidente de la República, particularmente cuando fue el 2 de marzo, al final de su discurso de rendición de cuentas en el Parlamento, él debe de ponernos de acuerdo, y sería una muy buena señal, de que todo el sistema político se ponga de acuerdo en votar una ley que da garantías a la primera infancia y adolescencia, y que tiene también una carga importante de fortalecer los sistemas de cuidado. Porque esa ley, y me lo han dicho dirigentes políticos, porque hemos oído hablar de todo. María Eugenia me acompañó a hablar con el presidente del Partido Colorado, el doctor Sanguinetti, fui a hablar con todos los presidentes de todos los partidos, y estamos a expensas de retomar ahora mañana jueves la Comisión de Población y Desarrollo, y es una reforma concreta del Estado donde pone en un país que cada vez nacen menos niños, y está bien, eso no nos va a hacer extinguirnos, pero cuando las familias y las personas deciden tener hijos, el Estado uruguayo garantice un presupuesto y un diseño de un Estado que está fragmentado hoy en los servicios de atención a los niños, niñas y adolescentes, y por eso tenemos la gravedad de los indicadores que tiene el Uruguay, que la pobreza está concentrada en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes, donde la pobreza está concentrada en hogares monoparentales. Pensemos las dificultades que tiene una mujer con un hijo, una hija con discapacidad que peregrina por el sistema de salud. Por eso, para seguir entendiendo el proyecto como tal, ¿qué propone? ¿Qué cambio significa? Es un cambio diametralmente en cómo hoy el Uruguay tiene el Estado fragmentado. Para nosotros no es ninguna novedad que el Uruguay tiene un Estado, como decía, que fue muy fuerte, que tuvo en nuestros gobiernos también, se aumentó el gasto público social, pero hoy tenemos que tener la audacia de que si queremos avanzar como país, reformar el Estado. Y la ley lo que propone es poner en el centro a la familia, y que todo el Ministerio de Desarrollo Social, Salud, Educación, el Ministerio de Trabajo, Vivienda, trabaje de forma coordinada en función de las necesidades que tiene cada familia. Entonces, si eso no lo hacemos, vamos a seguir también, no solamente precisamos más recursos, sino que estamos dilapidando los recursos. Por eso hemos conversado mucho con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, con el director de la OPP, porque realmente tenemos un problema grave, y eso lo hemos señalado en la bancada del Frente Amplio en cada rendición de cuentas, con no solamente estos 50 millones de dólares que van a impactar, porque realmente está mal diseñado en parte cómo se están asignando estos recursos. Y tenemos que tener audacia, porque los niños no votan, las mujeres pobres tampoco acceden a lugares de decisión. Reordenan todo lo que es el acceso a prestaciones, y eso me parece que es impresionante en términos de, bueno,
cuál es el periplo de una familia que realmente necesita de las prestaciones del Estado para sostener la vida, y este proyecto es lo que pone en el centro como resumen, digamos, de lo que planteaba Cristina, ¿no? Y ahora escuchamos a la senadora Rodríguez. ¿Usted por dónde pone el acento en su línea de trabajo? Muy bien, sí, escuchando atentamente, uno de los compromisos que nosotros estamos llevando adelante es la ley que presentamos un proyecto de ley que es la participación paritaria de ambos sexos, que es una ley que modifica a la llamada ley de cuotas que fue aprobada en el 2009 y que fue una ley sumamente importante, muy importante, abrió un camino muy interesante para todas las mujeres, pero que se ha utilizado toda la ingeniería electoral para no cumplir con la misma. Y dentro de nuestro compromiso de trabajo, hoy estamos discutiendo en la Comisión de Derechos Humanos del Senado este proyecto de ley. Y este proyecto de ley nosotros lo hacemos desde, y quiero dejar claro que es con este compromiso de un feminismo activo que promueve la igualdad de derechos y oportunidades de la mujer, que es el verdadero norte de lo que entiendo como una acción política y social. Y no lo hago desde un concepto radical de enfrentamientos, mujer-hombre, hombre-mujer, porque dicen, ahí vienen las feministas, ahí vienen las mujeres. No lo hago desde ese concepto, sino con ese compromiso de un feminismo activo. Y dentro de ese compromiso está este proyecto de ley de paridad, que no es un proyecto de ley de la senadora Gloria Rodríguez, es un proyecto de ley de todas, y lo presentamos en la Comisión de Derechos Humanos y todas lo estamos defendiendo. De aprobarse este proyecto de ley, significará un notorio avance de una ley de cuotas que a todas luces ha cumplido una etapa que nosotros entendemos ya superada. Sí, en su proyecto, por lo que recuerdo, una legisladora titular solo puede ser sustituida por otra mujer, ¿no? Sí, acá, porque no es un proyecto para las mujeres, es que quien sustituye en vacancias definitivas, estamos hablando de vacancias definitivas, no en suplencia, vacancia definitiva, es el del sexo subrepresentado. En este caso, hoy somos las mujeres, pero se puede perfectamente practicar a la inversa si mañana el sexo subrepresentado es el varón. Esas son cosas que tenemos que dejarlos muy claro. No es un proyecto de ley, el proyecto de ley para las mujeres. No, es un proyecto de ley de paridad, de equidad, de paridad. Y es un buen argumento ese para tratar de convencer a los hombres de que la acompañen. No es un argumento. Porque debe haber todavía resistencia, tengo la impresión, ¿no? No, es una realidad, porque no podemos decir que hoy somos el sexo subrepresentado, y dicen, bueno, las mujeres quieren imponer en las listas a otras mujeres. No, hoy lo que se nos impone es que falta la representación del más del 50% de la población que somos las mujeres. Acá nosotros no es imponer y no es convencer, porque la ciudadanía, la cátedra, la ciudadanía, la sociedad está reclamando más mujeres en la política. Acá tenemos que trabajar con el sistema político. Eso es un convencimiento, está en la agenda social la necesidad de la participación paritaria de ambos sexos. Entonces, no es imponer, es dialogar, no nos tenemos que enfrentar,
tenemos que escucharnos y tenemos que sacarnos estas que nos estamos poniendo, que no queremos ver lo que rompe los ojos. Se nos termina el tiempo. Las mujeres estamos subrepresentadas en la política, y con más mujeres, mejor democracia. No somos ni mejores ni peores, simplemente ponemos ese componente diferente y tan necesario en nuestra sociedad. ¿Cómo hacemos, Romina? Se nos acabó el tiempo y quedaron. Estamos de acuerdo, porque en este tema si veo, por ejemplo, ¿no? tenemos coincidencia, como dice Gloria. Si hoy hablamos de una reforma a la seguridad social, no se contempla, no tiene una mirada de género. Por eso hoy es importante que no solamente haya mesas, Emiliano y Romina, de mujeres los 8 de marzo. Porque cuando uno ve los paneles en el Uruguay, las mujeres no estamos capacitadas para hablar de economía, de políticas de empleo, de hoy de presupuesto, de qué es lo que queremos. ¿Qué pasa? Que nos convocan la mayoría de las veces los 8 de marzo y después en las mesas donde se toman las decisiones no estamos. O sea, y hoy marchamos y convocamos a las mujeres de este país para reclamar igualdad de oportunidades que hoy en el Uruguay no están, y esto se garantiza con hechos concretos, con presupuesto, con políticas públicas, y es eso, no es mujeres contra varones, es igualdad de oportunidades en un país que, si quiere consolidar la democracia, tiene que realmente salir de esta vergüenza que el Uruguay tiene de la baja participación de las mujeres en los espacios de decisión. Tenemos coincidencias, igual creo que conceptualmente ahí hay que profundizar. Yo creo que esto genera tensiones porque el acceso de más mujeres implica disputar el lugar de otros varones hoy, y eso hay que ver cómo se transita ese conflicto en la sociedad, porque es un conflicto. No es varones contra mujeres. Ahora, sí, las mujeres estamos disputando el lugar que nos pertenece por ser más del 50% de la población. Y en eso sí estamos de acuerdo y tenemos coincidencias. Podemos tener diferencias tácticas a veces. Pero bueno, hoy nos vamos a encontrar seguramente todas en la marcha, cada una desde nuestro espacio. Y bueno, vamos a reivindicar también este día como un día muy importante. Sí, yo tengo ahí una doble visión con el tema de la paridad, que si bien estoy de acuerdo y comparto que tienen que haber más mujeres en política, yo creo que no estamos preparados aún como para tener esta herramienta vigente, y creo que tenemos que trabajar más en profundidad de poder generar esas oportunidades para que las mujeres realmente puedan participar en política. Porque de nada sirve tener una ley de paridad aprobada en el Parlamento si los partidos políticos no tienen mujeres que estén en la lista, porque no hay, ¿no? Porque las mujeres no pueden militar en política realmente, porque no tienen tiempo de militar. Entonces, si no resolvemos todo lo anterior, es imposible que podamos cumplir una herramienta, y ese es mi temor, que sigamos votando leyes que no puedan cumplirse o que provoquen otras cuestiones que no queremos, ¿verdad? La desigualdad de género no solo afecta a las mujeres, afecta a toda la sociedad. La mujer es fundamental para el desarrollo de un país, y por eso es necesario trabajar en conjuntos y banderas políticas, todas juntas, todos juntos, para generar esas oportunidades, esas medidas positivas que tengan impacto positivo, para que realmente Uruguay llegue a avanzar y llegue a tener esa equidad de género que es tan necesaria y que hoy está en el debe. Les agradecemos a las invitadas que han participado de esta entrevista colectiva hoy: Cristina Lustenberg, Betiana Díaz, Gloria Rodríguez, María Eugenia Rosselló. Los temas siguen en nuestra agenda, así que conversaremos de nuevo en cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto. A ustedes dos y a la audiencia. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Este podcast está disponible de manera libre para todos gracias al aporte de los socios 3.0 de En Perspectiva. Te invitamos a sumarte con un abono mensual. La página para inscribirse es enperspectiva.net/socios.